Nuevamente, Dios y Padre, venimos ahora a abrir tu palabra y queremos tener la plena confianza y seguridad de que tu Espíritu va a guiarnos a través de ella. Amén. Háblanos y llena nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento y les invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el verso 33. Vamos a basar nuestro mensaje en este texto y vamos a ver 4 distintas conversaciones. El texto dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, a los hermanos de Corinto, les está diciendo: no se engañen. La palabra errar en el griego, pistos, se traduce también como engaño. No te engañes. Las malas conversaciones van a corromper tus buenas costumbres. Quiere decir que las costumbres están relacionadas con lo que yo converso, con lo que yo hablo. Lo que yo converso o ayuda a crear una buena costumbre en mi vida personal, o también las conversaciones van a corromper mi vida personal. Lo que yo converso o puede ayudar a crear una buena costumbre en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en un país entero. Ahora bien, imagínate, si hay una sociedad total, completa, en medio de chismes, en medio de difamación, en medio de bolas, de chambre, las malas conversaciones, ¿cómo te imaginas que va a pasar con las buenas costumbres de ese país? La pregunta es: ¿cómo puedo cambiar a otro si ni siquiera puedo cambiarme a mí mismo? Costumbres, en el original, ahí en ese texto, en el griego, está traducido como carácter, como modales, hábitos. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo: no se engañen. Las malas conversaciones van a corromper los buenos hábitos, los buenos modales. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces actuamos como actuamos? ¿Por qué las personas llegan a tener malos hábitos? Por tener malas conversaciones, dice el apóstol San Pablo. Las malas costumbres vienen como consecuencia de conversar mal. Quiere decir que tenemos que aprender a conversar bien. Por eso Pablo está enfáticamente diciendo a la iglesia de Corinto: hermanos, no se engañen. Las malas conversaciones que están desarrollando le están corrompiendo los buenos modales, los buenos hábitos. Todas nuestras costumbres pueden ser corrompidas por una sola conversación. Las conversaciones que yo estoy teniendo tienen un poder para oxidar el mejor metal. ¿Saben qué es óxido? Lo que va corrompiendo el metal, el hierro. Quiere decir que las malas conversaciones están trabajando de una forma que está oxidando. Y cuando algo se va corroyendo, se va oxidando, se va cayendo en pedazos. Los buenos hábitos, las buenas costumbres, los buenos modales, dice Pablo, se van despedazando. Porque ahora el significado de la palabra corromper en este texto, en el original, quiere decir destruir, perecer. Las malas conversaciones están destruyendo tus buenos hábitos, tus buenos modales. Miren, cuando alguien se aparta de la moral correcta es porque ya está corrupto, está oxidado.
Cuando dejamos una buena costumbre o un buen hábito, un buen modal, que fuimos enseñados en nuestras casas, nuestros padres nos enseñaron costumbres buenas, aprendimos en casa, ¿por qué? Por resultado de malas conversaciones. Simplemente por malas conversaciones. ¿Por qué? Porque conversación significa, en el original se escribe homilía. En ese texto, en el griego, conversaciones está escrito en el griego homilía. Ahora ya saben de dónde viene la homilética, la homilía, de conversar, de hablar. ¿Y qué significa conversación en el original? Significa comunión. Significa alguien que te acompaña, significa compañeros, grupo de personas que habitan juntos. En otras palabras, Pablo está diciendo esto: no se engañen, las malas compañías están destruyendo tus buenos hábitos. ¿Se dan cuenta ahora? Cuando conversamos incorrectamente con la persona incorrecta, el riesgo de corromper nuestros buenos hábitos es muy alto. Miren en la versión de la traducción Dios habla hoy, el mismo pasaje bíblico que leímos en 1 Corintios 15:33. Miren esta traducción, Dios habla hoy. No se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Entonces, cuando Pablo está hablando y está diciendo las malas conversaciones, está diciendo los malos compañeros que has elegido mal, y sobre eso va a traer un resultado que te va a corroer tus buenos hábitos. Por esa razón, nuestras queridas madres, hermanos, tenían mucha razón cuando nos equivocamos. Y las madres tienen un ojo clínico. ¿Y qué nos decían las madres? No te juntes con esa persona. ¿Por qué? Ellas saben que este joven va a ser una mala influencia. Hay un dicho que dice, y ustedes me van a ayudar a terminarlo: el que anda con lobos, aullar aprende. Esas madres fueron sabias y siguen siendo sabias. Jóvenes, por favor, cuando la madre o un padre te dice no te juntes, hazle caso. Es el mejor consejo que estás recibiendo. Tengo que tener cuidado no solo de lo que yo converso, sino de las amistades que yo elijo. ¿Por qué? Porque con quien yo quiero gastar tiempo para hablar y conversar son ¿con quién? Con mis amigos. Entonces, por lo tanto, debo saber elegir correctamente a mis amigos, porque eso es lo que significa conversación en este texto. Compañero, personas correctas. Y como padres tenemos la responsabilidad de seguir ayudando a nuestros hijos a elegir sus amistades. Usted tiene que saber quiénes son los amigos de sus hijos, porque si no usted va a tener sorpresas en la vida. Dime con quién andas. Y yo digo, dime con quién hablas. Y te voy a decir quién tú eres. Mateo capítulo 14, vamos a ver el primer caso. Son 4 casos que quiero que abarquemos rápidamente esta mañana, de conversaciones. La primera está en Mateo capítulo 14, versículo 24 a 33. Sucede en el mar. Y la barca, dice el texto, iba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de ¿qué? Miedo. Pero enseguida Jesús les habló, conversó, diciéndole, tengan ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a dónde? ¿Cómo fue que Pedro logra caminar sobre el agua? ¿Por qué? Porque hizo la conversación correcta con la persona correcta en el momento correcto. ¿Qué hubiese pasado si Pedro no conversa con la persona correcta en el momento correcto? ¿Qué hubiera pasado con él? Si él entonces, en lugar de platicar con la persona correcta en el momento correcto, comienza y platica con sus compañeros que se quedan en la barca. ¿Cómo estaban sus compañeros en la barca? Con miedo. Entonces, ¿cuál sería el resultado si comienzo a platicar con las personas que tienen miedo? Y era Jesús el que caminaba sobre el agua, pero el miedo los aterrorizó, que ellos creían que era un fantasma. ¿Y era quién? Era Jesús. Conversación correcta con la persona correcta en el momento correcto, y esa persona se llama Cristo Jesús. Por eso es que Pedro caminó sobre el agua. Muchas veces como cristianos no tenemos esa experiencia sobrenatural porque no estamos conversando lo correcto con la persona correcta en el momento correcto. Y estamos allí en la barca lleno de miedo, conversando con las personas incorrectas en el momento incorrecto, las conversaciones incorrectas. Pedro, si hubiera seguido hablando con los discípulos, ¿qué le hubieran dicho los compañeros? Pedro, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo crees que en este momento el agua está azotándonos? Casi nos estamos ya por hundir. El viento es contrario. La lógica es que te vas a hundir, te vas a ahogar. Esas eran las palabras que iban a responder de sus compañeros. Pero Pedro dijo: no, a pesar del miedo, voy a hacer la conversación correcta con la persona correcta en el momento correcto. Y el resultado fue: caminó en el agua. ¿Quieres caminar en el mar? ¿Quieres caminar en el agua? Conversa correctamente con la persona correcta en el momento correcto. Y Dios en su misericordia nos ha dejado la comunión personal, la oración, para que hagas las conversaciones correctas con la persona correcta en el momento correcto. Y cuando tú salgas de conversar con la persona correcta en el momento correcto, los resultados se van a ver maravillosamente en tu vida. Tienes que conversar con gente que te alimenta tu fe. Tienes que conversar con aquellas personas que te van a ayudar a alcanzar tus sueños, tus metas. Tienes que conversar con personas que te desafíen, con gente que te dice: sí se puede con la ayuda de Dios. Tienes que hablar con gente que sea capaz de darte palabra, que te haga caminar por encima de aquello que tienes miedo de caminar. Juan capítulo 6, versos 67 y 68. Acompáñenme a este texto. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a sus 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el versículo 68 viene la respuesta de Pedro. La conversación correcta con la persona correcta en el momento correcto. Le dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de ¿qué? De vida eterna. Ay, hermanos queridos, conversa con la persona correcta. Amén. En el momento correcto. Amén. Y conversa correctamente. Las palabras de Jesús tenían poder para crear buenos hábitos en la vida de sus discípulos.
Por eso Pedro le dice: Señor, ¿a quién otro vamos a ir si tú eres el único que tienes palabra de qué? De vida. Aleluya. Ay, hermanos queridos, cuando estamos en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, muchas veces levantamos el teléfono y hablamos con la persona equivocada en el momento equivocado. Y en lugar de recibir palabras de aliento, recibimos palabras de condenación, palabras de crítica. ¿Te das cuenta que el ánimo de nosotros se mira afectado, cambia cuando tú terminas de conversar con alguien? Cada vez que sales de una conversación, tu ánimo va a cambiar. O se levanta o se cae. Así es, aleluya. Porque depende con quién conversaste, qué conversaste y en qué momento conversaste. ¿Cómo estamos conversando con nuestros hijos? ¿Cuáles son tus conversaciones para animar a tus hijos? A ese hijo que está caído, ese hijo que está descarriado, a ese hijo que se fue de la casa como el hijo pródigo. Ahora vamos a ver ese otro caso del hijo pródigo. ¿Cómo estás conversando con tu hijo? ¿Qué tipo de conversación estás teniendo? ¿Tipo de conversación de condenación o un tipo de conversación de redención? ¿Cómo estás conversando con ellos? ¿Los estás condenando? Lo echaste de tu presencia, le quitaste tu apellido, eres la vergüenza de la casa, eres el oprobio de la familia, eres la oveja negra. Póngale cualquier defecto. ¿Cómo crees que va a estar ese hijo? ¿Su ánimo tendrá suficiente para buscar el camino de vuelta a casa? ¿Ese es el Dios que tú vives? ¿Ese es el Dios que tienes? Yo no lo conozco a ese Dios. Porque Dios en su palabra dice: el juicio yo se lo he dado a mi hijo. Y viene el hijo en otro pasaje y dice: yo no juzgo a nadie. Hermanos queridos, el juzgar en el cielo es la papa caliente del papá y del hijo. Amén, así es. Viene el papá y le tira la papa caliente. No, yo no, el juicio se lo di a mi hijo. Y el hijo viene y agarra la papa caliente y dice: no, yo no juzgo a nadie. Y se la vuelve a tirar. Entonces el papá y el hijo se están tirando la papa caliente. Y como nosotros vemos ese cuadro, que ni el padre ni el hijo quieren la papa caliente, ¿y quién la coge? Ah, pues la tomamos nosotros. Y comenzamos a juzgar. Conversar incorrectamente. ¿Cuántas almas podemos ganar de esa manera? Hay conversaciones incorrectas con las personas incorrectas. Segundo caso, Génesis capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver un ejemplo de conversaciones incorrectas con personas incorrectas. Ya vimos el ejemplo de conversación correcta con la persona correcta en el momento correcto, y como resultado Pedro camina sobre el agua. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba? Sí. Ay, sí lo sabe. Por favor, Dios, omnipresente, omnisapiente, ¿cómo no lo va a saber? Sí, así es. Y viene Adán y le dice: es que oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué? Miedo. ¿Qué tenían los discípulos en la barca? Miedo. Adán también tenía miedo. Es que oí tu voz, papá, y tuve miedo. Porque estaba desnudo y como resultado me fui y me escondí. ¿Y cuál es la pregunta que le hace Dios? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Adán, dime con quién conversaste. ¿Y con quién había conversado Adán? Con su compañera. Y la compañera había conversado con la persona incorrecta, en el momento incorrecto, una conversación incorrecta.
Y Adán, como resultado, también conversó con la persona incorrecta en el momento incorrecto. ¿Con quién conversaste? Y la excusa del hombre es que esta mujer ya no la aguanto más, pastor, que usted no se imagina. ¿Y tú quién eres también? ¿Ah? ¿Eres monedita también de oro? Siempre echándole la culpa al otro, ¿no? Adán le echó la culpa a Eva. Y eso es lo que le estaba diciendo a Dios. Es que Dios te equivocó. Mire, es que la mujer que me diste. ¿Qué es lo que has hecho, mujer? La serpiente. Eva conversó con la persona incorrecta, en el momento incorrecto. Y por lo tanto, esa persona incorrecta en el momento incorrecto me convenció a hacer lo incorrecto. ¿Te das cuenta? El poder que tiene de conversar, de saber elegir con quién voy a conversar, con quién voy a entablar conversación. ¿Con una persona pesimista? Ya te voy a creer que te va a animar. Una persona pesimista, por más bueno que esté el día está malo. Por más que el día esté soleado, precioso, nunca está bien. Por favor, ten cuidado con quién andas conversando. Porque eso, dice Pablo, va a corromper tus buenos hábitos, tus buenas costumbres que te enseñó mamá y papá en casa. Porque no puedo pensar, yo no voy a culpabilizar a los padres, porque no hay una madre o un padre que yo pueda entender lo que le va a enseñar una mala costumbre a su hijo, jamás. Nunca. Siempre mi madre me enseñó buenas costumbres. Y siempre los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Por lo tanto, ellos no tienen la culpa. Somos nosotros que elegimos mal a las personas incorrectas que nos hacen hacer cosas incorrectas. Cuando un joven prueba la droga, fue por una mala conversación con la persona incorrecta en el momento incorrecto. Cuando una joven se va con el novio, fue por el resultado de una conversación. Efesios capítulo 4, verso 29, da el consejo el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Miren el consejo que dice aquí Pablo. Efesios 4, 29. Ninguna palabra que oxidada salga de vuestra boca, sino la que sea como buena, necesaria para edificar, a fin de dar gracia al oyente. Padres queridos, por más caído que esté tu hijo o tu hija, ve este consejo. Sino que la palabra que va a salir de tu boca, la reprensión que va a salir de tu boca, sea la reprensión necesaria para levantar y edificar a ese hijo caído. Amén. Qué consejo más fácil y sencillo. Pero nos dejamos llevar por las emociones, por el orgullo herido, y creemos que estamos haciendo una obra misionera. Le dije todas sus verdades. ¿Cuál verdad, por favor? No te engañes, dice Pablo, no te engañes. Las malas conversaciones están corrompiendo tus buenos hábitos. ¿O es Dios tu Padre hace lo mismo que estás haciendo con tus hijos? Cuando te equivocas, cuando cometes y desobedeces a la palabra de Dios, viene Dios y de una manera comienza a condenarte con un orgullo herido, y con todo el derecho lo tiene el Padre Dios. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva.
Ay, queridos padres, por favor, si usted quiere ver el mejor ejemplo de paternidad, vea a Dios el Padre. Amén. Cómo trata a Adán, su creación, algo que acababa de crear. Nunca vas a ver a ese padre condenando, rechazando, quitándole el derecho de ser hijo. Si tu Dios no te lo hace, ¿por qué tú lo haces? Así es. Con mis palabras o construyo o destruyo. Así es. O edifico o echo abajo todo. Efesios capítulo 4 versículo 31 da otro consejo el apóstol San Pablo a la misma iglesia. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. Quítense todo enojo. Quítense toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y cuando tengamos que quitamos eso, vas a ver cómo va a ser la forma de conversar con tus hijos. Amén. Gloria a Jesús. Tercer ejemplo. Lucas capítulo 12, versículo 16, verso 21. Del 16 al 21. Ahora vamos a ver a un hombre. Dice aquí el texto, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, voy a edificar algo más grande, allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabe lo que Dios lo que aquí le está diciendo en la parábola? No sabes para quién trabajas. Verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para ¿con quién? Con Dios. Ok. Este hombre conversó lo incorrecto con la persona incorrecta. ¿Con quién comenzó a conversar? Con él mismo. Y ese es uno, y el peor consejero que debes consultar en situaciones como esa eres tú mismo. ¿Cuál es el mejor consejero? Él es la persona correcta y está en el momento correcto. Pero es el primero que muchas veces nosotros consultamos. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es tan egoísta que tenemos aquel decir primero yo, segundo yo y tercero yo. Estamos llenos de egoísmo. Por lo tanto, si yo voy a conversar conmigo mismo, ¿a dónde voy a terminar? Satisfaciendo los deseos de la carne. No hay otra. Eso es lo que está haciendo este hombre. Ay, dice, me voy a echar ahí a la orilla de la playa. Voy a pasar en una hamaca, trayéndolo al tiempo de nosotros, ¿no? Ahí a las playas lindas del Salvador, de nuestras tierras lindas, maravillosas. ¿Ah? Voy a estar allí bebiendo agua de coco. Me voy a regocijar con la sombra de las palmeras. ¿Ah? Ya me imagino allá en Varadero, en Cuba, linda playa, precioso. ¿Ah? Una hamaca debajo de un palo de coco, tomando. Así puedo imaginarme este hombre. ¿Y qué le dijo Dios? ¡Necio! Conversó lo incorrecto con la persona incorrecta en el momento incorrecto. Ahora vamos a ver a alguien que conversa consigo mismo igual que el otro, pero tiene diferencia. Hay un contraste. Dice el verso 17 de Lucas capítulo 15. Ahora vamos a Lucas 15, 17 al 19. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién es este?
el hijo pródigo. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Contraste, ¿no? El otro conversando consigo mismo, la persona incorrecta en el momento incorrecto, la conversación incorrecta. Ahora este también conversando consigo mismo, pero el asunto es que uno, estando bien, se dio un mal consejo que lo llevó a la ruina. Y el otro, estando mal, habiendo dejado la casa de su padre, se dio un buen consejo que lo volvió ¿a qué? A levantar. ¿Te das cuenta la diferencia? Por tener una conversación correcta en el momento correcto, aun cuando ando mal. Razón y derecho tenía el padre de decir: mi hijo, sin vergüenza, cuánto me sacrifiqué por él, cuántas cosas es para él, y mira cómo lo fue y lo desperdició. Tenía razón. Pero ahora vemos a ese hijo perdido, caído en medio de las drogas. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer como padre? Simplemente hablar con la persona correcta, la conversación correcta, en el momento correcto, para interceder por ese hijo pródigo. Porque hay una tercera persona de la divinidad que se llama Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado ¿a quién? Al caído. Madres y padres queridos, no dejes de hablar con la persona correcta, la conversación correcta, en el momento correcto, para interceder por un hijo que se ha alejado. Porque aquí está el resultado. Era la persona más indigna para hablar con Dios. Pero por el solo hecho de conversar correctamente y darse el mejor consejo, se levantó. ¿Qué mejor consejo el que estaba diciendo? Me voy a levantar, voy a ir a donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado con el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te das cuenta? Cuando el Espíritu Santo va y trabaja en ese corazón caído, Él mismo va a reconocer quién es Él, dónde está Él. No hay necesidad de que tú se lo estés repitiendo y le estés diciendo y recalcando. ¿Sabe por qué? Porque el hijo sabe que está haciendo mal. Ya el hijo es consciente que no anda bien. Y si él ya es consciente, ¿por qué tú le estás haciendo más conciencia? Porque depende de lo que yo converso, va a cambiar el ánimo. O mis conversaciones son para levantar o para destruir. Un consejo, una conversación correcta te puede volver a levantar por el resto de tu vida. Amén. Versos 21 al 24. Y el hijo le dijo: Padre, llega frente a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre solo puso a escucharlo. Pero el padre dijo a su siervo: mire que no habla con el hijo. Busca a todos sus siervos, por favor, saquen ¿qué cosa? El mejor vestido. Vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y denle un calzado en sus pies. Y ahora traigan el becerro, el más gordo, el mejor. Mátenlo y comamos y hagamos ¿qué? Porque mi hijo muerto era,
ha revivido, se había perdido, es hallado, y ahora comenzaron a hacer ¿qué? Fiesta. Amén, aleluya. Porque una persona que andaba mal se dio el mejor consejo y como resultado se levantó para ir a pedir perdón a su padre. Amén. Todo esto sucede por una conversación. Yo te pregunto esta mañana, ¿con quién estás conversando? ¿Con qué gente te estás juntando? ¿Quiénes son tus amigos que más estás conversando? ¿Qué conversas con ellos? Esta semana pasada sentí la necesidad de conversar con un amigo que ya se fue de este mundo. Y solo miré el teléfono y dije, no lo puedo llamar porque él ya no está. ¿Estás conversando con gente que te puede hacer caminar sobre el agua? ¿O conversas con gente que te convence de comer el fruto que no tenías que haber comido? ¿Tienes conversaciones contigo mismo diciéndote, estoy mal, pero tengo que componer, tengo que cambiar? El hijo pródigo sabía que estaba mal. Sabía lo que él hizo, cómo desperdició los bienes, cómo desperdició sus años. ¿Por qué? Porque estoy seguro que había un padre intercediendo por ese hijo. Había un padre que estaba conversando con la persona correcta en el momento correcto. Y como resultado el Espíritu Santo fue y tocó el corazón de ese hijo caído. ¿Cómo estamos conversando aquí en la iglesia? ¿Cuáles son las conversaciones que estoy teniendo con mis hermanos por la semana? ¿Qué son las conversaciones, hermanos? ¿Te das cuenta por qué los buenos modales, cuando llegamos el día del Señor, que es el día que tenemos que gozarnos, recibimos reproche, recibimos indiferencia, recibimos desprecio? ¿Por qué? Porque las malas conversaciones están corroyendo tus buenas costumbres, tus buenos hábitos. Y por eso estamos como estamos, muertos en vida. Y por más que baje el ángel Gabriel, por más que baje quien sea del cielo, si estamos conversando con la persona incorrecta en el momento incorrecto, nada va a cambiar. ¿Por qué somos a veces indiferentes? ¿Por qué no somos afectivos con ética cristiana, con modales? Apreciarnos, pero un aprecio sincero. Cuando yo le digo que estoy feliz de verte, de verdad lo siento, la felicidad de verte. Cuando yo te doy las manos y te abrazo es porque de verdad siento el gusto de abrazarte. ¿Cómo estamos, hermanos queridos? ¿Cómo? Por eso Pablo nos dice, no se engañen, por favor, no sigan engañándose. Las malas conversaciones están corrompiendo las buenas costumbres, los buenos hábitos. Nunca es tarde para reconocer y cambiar. ¿Saben por qué? Porque Pedro dice, no es que Jesús se haya olvidado. No es que la promesa que un día nos dijo que iba a volver, Él está tardado, sino es porque Él está esperando que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Sabes? El padre de la parábola del hijo pródigo esperó tanto tiempo que su hijo volviese.
Él nunca levantó el teléfono para condenar a ese hijo. Él nunca salió para ir a ver cómo desheredarlo. Porque al final de la historia me dice que él volvió a darle toda la herencia. Le volvió a dar el mismo derecho que tenía antes de irse. Ese es tu Padre Dios. Por más que te caíste, por más que te fuiste lejos, Él está listo para recibirte. Entonces, ¿quién soy yo para condenar a otro, para juzgar a otro? ¿Saben lo que tenemos que hablar con Dios y decirle? Señor Jesús, ya hace tiempo que me has venido llamando y quiero esta mañana decirte que abro mi corazón. ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor esta mañana? Póngase de pie. Quiero que vengas a vivir en mí. Quiero que cambies esto que está dentro. Que me liberes. Porque ya no puedo seguir conversando con las personas incorrectas en el momento incorrecto porque me está afectando mi ánimo. Cierra tus ojos, Padre Santo. Cerramos tu palabra, pero no cerramos la esperanza de que tu Espíritu Santo va a cambiar todo lo que está dentro de nuestros corazones. Amarguras, enojos, iras, malicia, malos pensamientos, malas intenciones. Sabemos que el Espíritu va a limpiar y erradicar todo de nuestros corazones. Porque estamos conversando con la persona correcta en el momento correcto. Y como resultado vamos a poder caminar sobre el agua. Como resultado vamos a poder levantarnos como el hijo pródigo. Por más indigno, por más caído que andemos, si conversamos con la persona correcta en el momento correcto, vamos a ser levantados. Que esta mañana, mi Dios, todos podamos salir con ese poder que tiene tu palabra. Que nos ayude a nosotros ahora a tener cuidado de elegir con quién conversamos y qué conversamos. Que tengamos ese cuidado, porque las malas conversaciones son las que están oxidando nuestros buenos hábitos. Y queremos, Dios, que tú levantes esta iglesia. Queremos, Dios, que tú sanes esta iglesia. Porque solamente cuando tu sanidad sea manifestada, vamos a poder ganar a otros para el reino de los cielos. Bendícenos con tu bendición. En el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.